A una semana para el estreno ante Benfica en el Mundial de Clubes, Boca llegó a Estados Unidos para seguir con los entrenamientos a la espera de completar el plantel. Además, en la revisión médica se detectó que Marco Pellegrino está desgarrado, por lo que se perderá los primeros partidos. Miguel Ángel Russo definió los convocados para el Mundial de Clubes. Luego de una semana de entrenamientos, y con algunos días de doble turno para ultimar detalles, Miguel Ángel Russo decidió los jugadores que integran la lista de buena fe para disputar el Mundial de Clubes. En base a las prácticas que comandó, el flamante entrenador de Boca determinó cómo estará compuesta la delegación que este domingo a las 22:40 se subió al avión rumbo a Miami. En la cancha principal del predio que posee el club en Ezeiza, el plantel que irá a Estados Unidos en representación del Xeneize posó frente a las cámaras. Además, en el centro de la imagen se puede apreciar con claridad que está el cuerpo técnico, y la zona núcleo la componen Miguel Russo y Juan Román Riquelme, la máxima autoridad de la institución. Se desgarró Marco Pellegrino. Tras la llegada del plantel de Boca a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, se encendieron las alarmas en el club debido a que Marco Pellegrino, el primer refuerzo del equipo, que llega procedente del Milan tras un préstamo en Huracán, sufrió una lesión muscular. Según pudo saber Bulavip, el defensor central de 22 años sufrió un desgarro en el club de Parque Patricios en la previa de la final contra Platense, y él mismo salió a la luz luego de que el futbolista se realice la revisión médica previa a firmar su contrato con el Xeneize. Mateo Mendía se perdería el Mundial de Clubes. Mateo Mendía, el defensor de 21 años, padeció una molestia muscular a días del viaje y encendió todas las alarmas. Emiliano Radi, para Planeta Boca Juniors, adelantó que es un futbolista del gusto del flamante entrenador, pero que el inconveniente muscular podría llegar a sacarlo de la lista. Veremos si habrá parte médico, si tiene que ver con una lesión ya confirmada, explicó el periodista. El plan de Riquelme para convencer a Paredes de jugar el Mundial de Clubes con Boca, después de que en enero se frustraran las negociaciones, el presidente del Xeneize volvió a la carga por estos días y, según señalan a Bulavip desde la institución, hubo contactos entre las partes el fin de semana. Además, dejan entrever que la propuesta salarial sería superior a la que el jugador había pedido a comienzos de año pero, lógicamente, muy inferior a la que percibe en Roma. Por el lado del futbolista hay hermetismo. El volante está enfocado en el partido contra Colombia del martes, donde puede sumar minutos después de haberse perdido el partido contra Chile la semana pasada por suspensión. El plan de Boca es cerrar a Paredes cuanto antes, y sumarlo a la lista de buena fe del Mundial de Clubes, incluso para que juegue el lunes en el debut contra Benfica. Cabe remarcar que son hasta 35 apellidos los que se pueden anotar, y por ahora el equipo de Miguel Ángel Russo tiene 32. Pero para esto habrá que esperar si las negociaciones avanzan. Boca cerró a Braida y se convirtió en su segundo refuerzo antes del Mundial de Clubes. La oficialización por parte de Boca se dio luego de varios días de negociaciones intensas con San Lorenzo, en una operación que había ganado clima de novela. Malcom Braida se realizará los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca, expresó el club a través de su cuenta @estoesboca_ok, dedicada a realizar anuncios del mercado de pases. Finalmente, el acuerdo entre el Xeneize y San Lorenzo se cerró en una cifra que ronda entre 1,8 y 2 millones de dólares. El monto es superior al de la cláusula de rescisión de 1,2 millones que tenía el jugador, pero Braida había manifestado su intención de no ejecutarla, y Boca decidió respetar el pacto de caballeros entre clubes del fútbol argentino. Esto obligó a aceptar las condiciones del Ciclón, que poseía el 50% del pase, el otro 50% es de Instituto. Vale recordar que las negociaciones se dieron a contrarreloj, ya que el Xeneize tenía como fecha límite este martes 10 para presentar la lista de buena fe para el Mundial de Clubes. Por eso, las últimas horas del lunes fueron de claves para cerrar todos los detalles, y lograr que Braida pueda decir presente en Estados Unidos. Ahora, lo esperan para sumarse al plantel en Florida, tras someterse a la revisión médica, al igual que Marco Pellegrino. La mala noticia que recibió Boca sobre Edinson Cavani a días de su debut en el Mundial de Clubes. En su primer día ya instalado en Estados Unidos, Miguel Ángel Russo llevó a cabo los entrenamientos con los jugadores disponibles. Sin embargo, recibió una pésima noticia de cara al debut de Boca en el Mundial de Clubes donde enfrentará a Benfica el próximo lunes 16 de junio. Es que Edinson Cavani no pudo estar a la par de sus compañeros y está seriamente en duda. Si bien en Buenos Aires tampoco realizaba las prácticas junto al resto del plantel, se creía que una vez que arribaran a Miami iba a estar en óptimas condiciones.
pero los hechos marcan que el delantero uruguayo continúa en pleno proceso de recuperación de la lesión muscular que arrastra hace semanas, y de la que se desconocen detalles ya que no hubo parte médico. De esta manera, su presencia en el estreno ante el conjunto portugués es realmente una verdadera incógnita. Se estima que el atacante de 38 años en los siguientes días abandone los trabajos diferenciados en el gimnasio debido a que evolucionará positivamente, y podrá entrenarse con total normalidad bajo las órdenes de su flamante director técnico. Boca hizo una oferta por Walter Mazzanti. Según pudo averiguar Bulavip, los de la Ribera acaban de hacer efectivo un ofrecimiento formal por Walter Mazzanti, atacante de 28 años de edad que viene diagramando un muy buen desempeño con la camiseta de Huracán. De hecho, fue determinante para el reciente subcampeonato logrado por el Globo. Surgido de las divisiones menores de Tigre, y con pasado también en Atlanta y Huachipato, el oriundo de Labardén, provincia de Buenos Aires, se ha consolidado como un jugador clave en la institución de Parque de los Patricios, y en uno de los futbolistas más buscados del ámbito doméstico. Por ello, el contexto no luce tan sencillo. Lógicamente, Huracán no tiene ninguna intención de dejar ir a Mazzanti de manera sencilla. Por el contrario, la propuesta de Boca se tradujo en $3 millones, y fue rechazada por los de Frank Darío Kudelka, que están disputando la Copa Sudamericana, y que no quieren dejar ir a uno de sus mejores argumentos ofensivos, el cual también es seguido por combinados como Cruz Azul.